¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente miércoles. Bueno, el saludo a los amigos, a los queridos amigos del canal. Ya los mencionaré, ya los mencionaré en la charlita de la noche. Pero bueno, saludos al querido Gregorio, al querido Miguel, Dalton, Cobursa, Tito, Gastón Montenegro, Adriano. Los amigos que están siempre. Cuando por ahí pasa un tiempito y no menciono a algún amigo, si bien mantengo contacto en los comentarios, como el caso del amigo Ubaldo, el caso de Julio o Juan Taberna, por ejemplo, también Sergio Casco, Almafuerte. Cuando por ahí me doy cuenta de ese error mío y no, al no mencionarlos, les dedico en el título el video, como por ejemplo al querido amigo Gustavo Pasaro, que no pasa un video que no comente. El agradecimiento debería hacer lo propio con el amigo Alejandro Gaiteiro. Pero bueno, nada, les doy la bienvenida a esta horita en obra en tiempo real. Hoy vamos a murar cajas, así que nada, síganme los buenos. Voy a bajar las herramientas por las dudas.
estaríamos. ¿Ya? Sí. Bueno, lo pongo al lado. ¿Y la otra frita dónde da? Y sí, ahí, Re así. sí. Me queda, hay que picar y acomodarlo bien. Acomodarlo bien y vamos a tener que ir llenándolo. A cucharearlo que se rompió medio de más. Un poquito no va a hacer. Sí, un poquito y bueno. Unas cucharaditas. ¿Cuánto caño va a cruzar, Talo? ¿Eh? ¿Cuánto caño ibas a cruzar? ¿Viste? No, bueno, ahí Un desliz. sí. Puede pasar. Ahí lo que pasó, que yo le dije al loco Fabio, digo, bueno, arrancamos de esta caja. Y le digo, mira, ahí viene una altura, pero muy probablemente, por como muere allá, en Cario, esto va pegando alguna vuelta. Arrancá a seguirlo de aquel lado, marcalo, que caiga. Y claro, se hizo una nube de polvo terrible y vino con la paradora y se fue para arriba y dijo, la puta madre, bajó. Bajó y... Claro, bajó. Y me dice, no, la que me mandé, digo, no pasa nada. Agarró la masa y bajalo todo, le digo, bajalo todo. Cuando vino el llanta, dice, ¿qué es esto? Le digo, estábamos picando y se cayó el reboque. Y para que no se siga aflojando, le dije al muchacho que me lo corte a la altura del hilo. Ah, bueno. Libreta de jugador. ¿Qué le voy a decir? A la edad mía le van a andar diciendo no, porque se equivocó. Nada, se cayó el reboque. Vas a tener que gastar 72 metros de arena, gastar un poquito más, relájate. Igual con la máquina grande más como más. ¿Sabes? No se veía. Igual para cortar Estaba canaleta. encima, viste. Más incómodo para cortar canaleta, la verdad. Claro, encima el loco estaba. Eso sí ya lo tenés que sujetar bien porque Sí, te pega un retroceso, loco, sí. Sí. No, y bueno, me hice cargo yo de. Ni cargo. La tiré afuera. La guanaste del pecho y la tiraste. La Sí, hábil declarante, viste, pero nada. Le dije, vamos. Estábamos picando y se vino un paño de rebote y bueno, nada. Le marqué la altura, porque encima se veía el lápiz, viste. Le marqué la altura. Sí, claro. ¿De qué? ¿Qué ¿Por qué hizo la marca? Porque le digo, esta comunicada con aquella. Y se ve que se fue siguiendo, ¿viste? Anda mal el nivel de... Le digo, le marqué donde estaba sano y ahí para abajo bajarlo. Bueno.
que los jugosos. ¿Cómo está la punta? Debe haber quedado allá. Agarrar un poco. Acá sí se cayó. Sí, ahí no te extrañes que se caiga por una humedad terrible. Sí. Ahí estaría así. Sería que no. Mira esto, por favor. Bueno, ya va a tomar forma, después a la tarde del caño. Vamos a estar el cañoncito. Si viene la. ¿Vas a tener que traer como otro de chanta? Vamos a tener que... Si trae el disco, ya Sí, pasamos sí. la mola acá. No, yo le voy a decir loco. Media pin. No sé con qué clase de gente estás acostumbrado a trabajar, pero yo soy un tipo grande, no me voy a andar robando los discos. Traete 2 o 3, pues yo no puedo estar esperando que vos te acuerdes de venir a traer un disco para cortar. Ah. No.
En el laburo que estoy haciendo cuando me voy de acá, me abrió una cuenta en la ferretería para que saque, está bien, todo consta lo que estoy sacando y firmo un remito, no es que voy a sacar, no sé. Una máquina. Claro, un juego de tubo, Sí. tal disco, tal disco, tal disco, 2 discos, pero ya no tengo que volver. Se te gastan en 2 patadas cuando estás cortando concreto. Cualquier cosa se gasta. Sí. Si no es bueno el disco, se gasta rapidísimo. Ese es el tema. Encima la porquería de marca que compró. Te tiran diamantado y. Sí, diamantado. Diamantado. Sí, diamantado y lo pagó 1000 pesos. Sí. Esa que tiene una cuenta que va a sacar. Que ni abra una cuenta si no quiere. ¿Ah? Que ni abra una cuenta, porque tiene el cuñado que tiene la casa de materiales. Como es una Que sola. traiga todo el mundo, listo, ya está, que no abra nada. Le gusta. Pero no podemos nada. Si ya lo manejas así como así con boleta. ¿Eh? Lo manejas con boleta de firma. Sí, con remito. Remito y firma. Remito y firma. Buena palita. ¡Eva! Voy. Gracias. Anda la punta. Corta hierro. Corta hierro. Esta paleta toda suelta. Está. Sí, es así, sí, estaban los caños podridos. Heavy ahí.
está desenchufada. No, yo la dejé directa y me dijo Sergio que las aflojaba, ¿viste? Para que no tener necesidad de ponerle interruptor, ¿no? Fabián. Después del mediodía me dijo Sergio que se quiere laburando abajo, pero para poner Las cajitas la cajita de la cocina. Sí. Ya está delicado, ¿eh? Creo que faltan 2, 3 igual nomás. Sí, Cajita con él. chequeate los caños Ok. igual, porque yo los marqué bien. Va, después lo miramos juntos, porque ahí es medio un intríngulis. Sí, está Porque todo. pasa data, ahí es donde se le mezcla Sergio. El tema de datos se lo encargó a él, completamente. Pero por ahí, viste, yo estoy sobredimensionando algunos circuitos. O sea, donde va un Sí, caño, ¿dónde va? que por ahí le paso dos. O que se pueda entrar por distintos lados. Por las dudas. Sí. Porque después te pide y le Claro. y tengo que romperte y le decís, ya te miro con Por cara mal. ejemplo, la línea de tomas, vas a ver que se puede alimentar por un lado o por el otro. No. La
el anillo cierra por los dos lados. Tienen los dos. Alguno va a quedar muerto ahí, Sí, pero es mejor tenerlo así porque no, viste, cuando no estás todo el día mirando, pueden pasar cosas. sí, mejor prevenir. Y sí, si querés terminamos de murar estas cajas acá, también vamos para allá a ver Sí. cómo Sí, es. por acá. Hasta que no traiga la mola. Sí, que va a ser más de lo mismo, canaleta. Porque si le das con la máquina, se hace un bodoque y después... No, porque este muchacho tiene sus problemitas, ¿viste? Ah, No puede. Vamos a buscar algo para poner en el piso. Porque este muchacho, si no le mojás la pared y se raja el cemento que ponés, no le gusta. Si mojás mucho el piso, no le gusta. con un rociador quiere que me... Sí, pero igual no va a estar lo suficientemente mojado y se va a rajar. Uno no entiende que es para tener la caja, no para rebotarla. Ya, después lo moja bien y... Sí, igual ayer mojé, que estaba ayer, mojé. Sí, no, vos mojás. Vos cualquier cosa así, yo acá no me dijo nada. Y bueno, te marcaría cosas si te ve, no sé, con material caído ahí. Si no se dirige directamente a Sergio o a mí con los personajes. Ah, Si ves material caído ahí te va a decir, che, podés poner algo en el piso. ayer estaba de buen humor, digo. Sí, vio avances. Y también andás a ver en su vida personal, ¿no? Claro, te emite también. Yo no empecé a entender cuando me dijo, y tengo algunos quilombos con mi ex, y dije, listo, ya. Te perdono el 50% de... Cerró todo ahí. Claro, te perdono el 50% de las pavadas que habrá, pero bueno. Este es un problema con la pareja. Y parece que, no sé, no lo logra superar, según él. Y le rompe la paciencia. Las chicas son especiales para romper la paciencia. Ay, olvidate. Cuando tienen que romper la paciencia, las número uno. Olvidate. Ah, le tiramos rayo láser. Más seguridad. Ahí está el problema ahí. Parece que ahora tiene algún cachitín más. Y... bueno. ¿Sabés cómo se hace en la antigua escuela, no? Porque el día que te quedes sin pila con esto, Con una regla. hilito, De punta a punta. punta a punta, nivel de agua, marcá, clavá. Y parche de ¿no? Y creo que andaría de 10. Sería un promedio entre todas las que hay para mí. A ver. Ah, sí, allá fíjate dónde estoy. Sí, hay. allá hay que picar un poquitito más todavía. Acá les traje herramientas por si quieren generar. Sí, me lo va a cosir el más chiquito, por favor. Sí. Así entra la mano de Fabio. Oh, boludo.
Estuvo simpático el otro día cuando dijo, para que el Tano meta la mano hay que poner uno grande. Chiquito lo mando. Para que no te la mano tiene que ser. Lo grande le digo, chiquita lo mando acá. Sí, sí. Tiene que ver que me la toques. Güey, que hable poco con la más grande, porque si no, la chiquita no va a meter la mano en el dedo. ¿O no vas a sentir a centenar? ¿Eh? No vas a sentir a centenar. No, igual, quiere lo que quiere, tengo que meter la cabeza. A ver, ¿dónde viene? ¿Dónde está? Con el teléfono. Vale, para acá, para acá, para acá. No sé. Me falla a veces. Y a veces sí, a veces le falla, no vamos a... Una pizquita más arriba, ¿no? Unas callitas necesitaba, ahí te busco. Sí, un pechitino más arriba. No, con esto no te va a servir pues es yeso. Ahí lo tenés. Y este es del chanta. Ah, pensé que era de Sergio. No, no. Yo tengo el mismo, me compré. Yo de todas estas herramientas las tengo, pero a mí me gusta trabajar la antigua escuela. A la vez. Sí. Este te da rapidez igual. Esto te da velocidad, pero... Por ahí ves cada feeling que va a poner un, no sé, va a colgar un termotanque y utiliza un nivel láser para que... Pero igual. Si ya sos tan salame, loco. Nah, esto para que quede toda la misma altura. Sí, sí. Igual no queda idéntica a la altura como la primera En nivel. mecánica, cuando salió la lámpara estroboscópica para poner a punto, todos los mecánicos de la antigua escuela escuchábamos el motor atrasado. Terminábamos de corregir a oído. Está bien, hay que hacerse un poco amigo de lo que es la tecnología y bla, 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 pero tenés que saber manejar las herramientas. Sí.
Si yo te digo, hay que escuadrar el terreno. Claro, Tenés que saberte el Pitágoras. Para que te quede algo. Bueno, esa es la que haces 60 y 50 a Triángulo, las cuadras. claro. Pero lo podés trasladar a escala eso. Y también. sí, lo vas Lo vas multiplicando. Lo multiplicas acá. Y ahora con este tipo de cosas apuntan, centran, listo, ya está. Ya está las cuadras, ahí tenés tu Y cuadra. ahí tenés la cuadra, pero el día que te quedaste sin pila en un country, que vos laburaste en country, sí. Sí, que te Para salir tenés 5 kilómetros. más o menos. Sí, más o menos. Para salir. Y después tenés que salir a 15. No te dejan ni a 20. No. Tenés que salir a 15, 5 kilómetros como mínimo la entrada. Y después buscar en el pueblo a alguien que venda piel. Y andás a buscar que vendan. No, sí, es terrible. Este te salva. Para estas cositas viene de 10 más. Tiene un uso. Pero con lo que es, como decir, la escuadra y eso también es necesario saber usar. La plomada. Y sí, está. Es necesario saber usarlo. ¿Qué voy a decir? Voy a bajar un poquito la persiana. Sí, por la luz. Por la luz. Estaban hablando lo mismo. Ya la pasaron para arriba. Así. Vamos a salir debiendo guita de este laburo. La pasaron para arriba. Tenemos oscuridad y algo. Para allá. Nosotros cuando lo hacíamos así, ni tirábamos como es. Ah, Lo guiábamos por el piso Sí, tiene que estar a nivel. Le poníamos, la caja tiene que estar 30, poníamos 30 es acá, que ese largo. era que sí. Y si estaba mal el piso, Se va- eso era lo que yo Se va a quedar justificado con el PSP. Y sí, Sí. claro, porque después te venían y te decían, no, esa caja cuánto lo pusiste. Me dijiste, Yo la 30, puse a nivel del piso terminado. Claro. Corregime la cerámica. No, yo la puse a lo que estaba ahí. Sí. Hacíamos así nosotros, pero bueno. Esta está buena, también queda para aprender. No, y son. El hilo con... Tenés que sí. Yo me manejo así. O sea, me gusta laburar prolijo y bien, pero no me rompas mucho la paciencia, pues yo te puedo poner las cajas igual que así, pero midiéndola desde el piso. Listo, hay variaciones y bueno. Maneja tu piso. Claro. La caja. ¿A cuánto me la pediste? ¿A 30? Yo te la Acá. manejo, te la mantengo en línea del piso. Acá está el nivel, el metro, 30. Sí, un metro da. ¿Ya estás haciendo otra hora, Tano? En Ramos, acá la otra estación. La misma estación, pero del lado norte. ¿Y electricidad también? Ahí estoy haciendo agua caliente, fría. Se cruzó la electricidad, que están todos los caños podridos, pero directamente los cables viajan adentro de la pared, no hay más cables. Ah, ¿no es más caro? No hay más cables. Y son de un milímetro. Antigua. Y tuvieron suerte, tienen enchufado microondas, lavarropa. ¿Y está haciendo la electricidad Es nueva? todo lo que se cruzó, no nueva, pero el segmento que estoy haciendo yo, Sí. la parte donde yo estoy laburando, sí. ¿Solo acá? Sí, en esa estoy solo. No, tenés pibe, No, compañero. no, en esa mandé solo. Y ahí- Tenés tu... Sí, está el equipito. El equipito. Ah.
naciste para ser jefe y yo no nací para que me manden. Entonces, y él es el que se encarga de los pibes y todo eso. Pero bueno, cuando se hacen laburos interesantes. Como te conté ayer del tema del incendio ese que hubo, el consorcio de Morón. Sí, lindo. Y son todos laburos que saca él, Mirá que yo me he visto trabajando en el banco, en la central del banco HSBC, en diagonal, no sé cuánto, ahí él tiene un laburo fijo. Es jefe de electricistas en un determinado lugar, pero le pagan por no ir. ¿Cómo? Por no. Y claro, por cuestiones sindicales, no le conviene ir. No, tiene que ir. Y todos los meses cobra. Y se dedica a hacer laburos en la calle, ¿viste? Pues le gustan las herramientas. Y además tiene la retina de jefe, y le gusta. Claro. Pero ¿qué pasa? También está el factor de que tiene un muy buen sueldo. Tiene un muy buen sueldo en ese laburo. Pero es como todo. Si ganás 100, gastás 110. Bueno. Y sí, así sucesivamente. Mientras más gané, más gastás. Más gastás. Entonces tiene que salir a hacer obrita, laburita. Y usted va a saber economizar. Claro, y es lo que yo le digo. Le digo, loco, vos le das, le metés onda, más allá de tu diferencia de que querés ser jefe, qué sé yo, le pones onda mientras no necesitas el billete. Cuando necesitas el billete, cuando llegó el billete o la fecha de cobro, ya está, te sacaste la presión de encima y te das una vuelta al mediodía para ver cómo va todo y listo. Ya, como lo necesita. Sí. ¿Vos nos escuchás hablar con el loco este? ¿O Calerita? ¿Nos escuchás hablar y decís estos dos se odian, se van a agarrar a trompada? Nos manejamos así, o sea, él me tira sus verdades en mi cara y yo les tiro las mías y Después tanto. no dame. Le he regalado. Todos días van a salir a cagar trompada. Le he regalado, sí. Le he regalado una llave que hace un año atrás, una llave de caño, la pagué 65.000 mangos. Era el cumpleaños, le dije, tomá, te lo regalo. Vos estás loco, qué novedad, le digo. Claro. Tenemos esas acciones. Son pibes Pero buenos. ya son maneras de hablar. Sí, son maneras de relacionarse. La otra noche estábamos hablando, no sé qué comentario le llegó sobre mí, porque no quiso decir. Estuvo bien, porque tuve una diferencia con el primo medio chantú, ¿viste? Sabe, pero también va cuando necesita el billete y nada, y le digo, ¿y Emi qué onda? En determinado momento, Emi qué onda, que no está viniendo, y bueno, quedó, viste, ahí una rigidez. Sí. Y me dice, mirá, el único que se puede enojar con vos soy yo. Después cualquiera que me venga a hablar tirada, yo lo ubico al toque. El único que se puede enojar con vos. Tiene, igual, como decís vos, tiene respeto. Sí. Y a mí me pasa algo con él. Para mí, yo le digo, vos sos un... Pongo a discutir todo, pero... No. Tiene respeto. Con el único que te hace... el único que se puede pelear con vos soy yo. Que no me vengan a hablar mal de Tano porque... Y no le dio mala hora. Y sí. O tiene que ser, igual. O si no... Yo manejo esos códigos. Ah, Suena increíble, pero yo soy así. No me hables mal de un amigo porque... Puede que tengas razón, en alguno de tus comentarios sobre mi amigo, ponele, pero no lleva el caso. no me lo digas. No me interesa, decíselo a él. Ah, igual, aunque sea el peor, tampoco está bueno estar hablando mal de No, porque vas y se lo decís. Así te incomoda, como mirá, Tano, Eso me sí. incomoda tu forma que me hablas. Y listo. Así. ¿Qué te va a decir? Si ya mal no le cae, no se cae. No, y Por ahí te lo ganás. Claro. Bueno, este vino que dijo, por lo menos fue sincero. Por ahí te lo ganás. esa es la onda. Yo con el loco este... Y saca laburos
con la motito. Sí, Nos da más llegás. tranqui. En auto, por la autopista te la regalo. No, vas a Paso Tortuga. Yo tenía una motito parecida a esa, pero la motomé. Sí, Pero la vendí, me pegó unos palos claro. en viejos tiempos Sí. de borrachín Y y me agarraba la loca y no son buena mezcla. no, agarraba la loca y por ahí me decían, "Ah, estamos tomando allá, bueno, vamos". Y agarraba la moto. Medidas no estarían tomando. Ah, y me iba. Gracias a Dios me aparté del corte y todo. Porque si no, por ahí no la contaba. La última me pegó un palo ahí cerca de González Catán, no sé si conocías. Sí, conozco. Ahí. Iba también tomadito yo y me clavó los frenos. Ah, no clavó los frenos. Frenó. Frenó. Uno dice clavó los frenos, güey. No. ¿Sabes lo que hay que declarar? Frenó. Si vamos lo que es, frenó y yo no Te le tuve metiste adentro. ración de nada. El semáforo cortó y el loco frenó y no tuve ración de nada. Cuando voy, choco el culo del auto, un palio, el que tiene así medio ovalado. Te le metiste adentro. No, me golpeé la cabeza contra el parabrisas de atrás. Claro. El golpe. ¡Pum! Hice el parabrisas de uno. Todo astillado el parabrisas. Y la cabeza no. Y yo tenía todo cortes, pero todo cortecito por Sí, la astillita superficial. del vidrio. Y yo cuando me toco así, Sangre. ¡pah! Pero parecía que Te rompiste algo. me maté. Sí, no, me maté. Dije, se me pasó el pedo, todo. No, me maté. Dije, así, todo sangre. Dije, uy. Que decía sin casco, yo no. No, me mataba sin yo casco uso cuando tengo que ir a cargar nafta. Porque soy a la antigua escuela. ¿No? Nada. En Y. mi época los que usaban casco. Y ahí El que usaba casco tenía miedo. Ah, Esa era la teoría de antes. no, yo nunca. No sé por qué, pero nunca lo pescaba. Y dije, me maté. Y eso salí. Ni un hueso roto, nada. Como 5 palos tuve en moto. Ni un hueso roto, nada. Bueno, quedaste bien. Sí, dije no. Y ahí fue la última y dije, tengo que venderla porque si no, me voy a matar. Pero el tema era que la agarraba borrachín. Claro. Porque si no, me puedo tomar bien. No, yo si tomo un vaso de cerveza creo que me tenés que internar. ¿Sí? Sí, no. ¿Vos? No tengo el hábito, no sé tomar, no. Ah. No, primero que me descompongo una semana del hígado. No me quedo, no me cae. Yo, bueno, dejé el alcohol hace 9 meses ya. Un embarazo. La última que tomé fue para Año Nuevo. Claro. Estamos por entrar en septiembre ya, hace 9 meses. ¿Pero tomaba heavy o tranqui? No había día, no había hora. Una vez Qué feo. nos mudamos bueno, ahora es mi esposa, porque Es como, estoy casado. es como un submundo, ¿viste? Sí. La gente que vive así. Y nos mudamos a una casa. Estamos todavía ahí. Y estaba toda así, como está esto. Así como humedad, todo. ¿Qué hice? Saqué todo el revoque. Reparé los parches con revoque, pasé el fluido y un día me dije, compré pintura, me agarró la roca y me puse a pintar. Sí. Y dije, bueno, voy a comprar un fernecito para tomar tranquilo. No fue la mejor decisión que tomaste, digamos. Pero terminé de pintar, eso sí. Hasta las 4 de la mañana pintando, tomando el fernet. Y ya era empezar. Los viernes era salir y ir a comprar lo que había en el kiosco, cerveza, vino, lo que sea. ¿Y tu germo te bancó? Sí, gracias a Dios sí. Era salir y no sabía si volvía. Me eso. iba y agarraba calle y Claro, andás a ver, no volvió, andás a ver qué le pasó al loco una que agarraba calle desaparecida y chao.
importaba nada. La economía, aparte. ¿Qué? No, te volaba la plata, ¿eh? No la Sí. veía. No la... Nada, aparte en mi, esos. mi plata era viernes, sábado y con suerte domingo. Claro, y en esos estados. Ah, sí. No, era de terror. Y bueno, después conocí a Dios y cambié mi vida totalmente. Totalmente. No, sale, pero... Sí, sí, eso no te preocupes. Dale, dale. Eso de conocí a Dios se escucha mucho. Una mano en el corazón me cambió la vida. Calma. Amigo, ¿Oíste la escobita que ¿sabes que no? Si no, capaz que seguía así, Yo pero... te lo pregunto en serio. No, yo no soy de joder ni hablar jodiendo. Sí, ¿Vos en qué sentís a Dios cuando decís conocí a Dios? su presencia. ¿Te das cuenta de que existe? Sí. Sí. Su Espíritu Santo, más que nada. Mi vieja decía que era una persona que, o sea, había estudiado, o sea, pero primaria, no tenía estudios. O sea, si bien no era ninguna tonta, pero no tenía estudios muy profundos. Claro. Pero por ahí leía San Agustín, algunas personas y decía, siempre decía una frase, porque yo en esa época también era medio... Heavy. medio bandolero, viste, por ahí andaba, cosas de pibe que andaba con la moto, velocidad, no respeta a nadie, Claro. a las picadas. Le gustaba. Sí. Pero no, adicciones nunca tuve, sacando a las mujeres y las herramientas que fueron las dos adicciones más caras de mi vida. Pero bueno, al margen de todo eso. Yo le decía, no, que Dios qué, que esto, que lo otro, y me decía, ¿vos no crees en Dios? Mirá para abajo, una hormiga. A eso es Dios. No entendió carajo. Y con los años te das cuenta de que para el que cree cualquier cosa es un milagro. Sí. Para el que no cree no se la metes ni... Vos sos un chanto, Sí, claro. Este está loco. Sí. Sí, es verdad. Porque el creyente a mí dice suerte. Claro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, como decimos, gracias a Dios estoy bendecido. Sí, no, pero igual yo voy al Evangelio. Sí. No soy católico. Sí, no. Todo igual es. El catolicismo, no, yo estuve casado 4 años con una madre panda. La verdad que, a diferencia de lo que la gente cree, yo te puedo decir que son gente espectacular. No es lo que parece. Yo tengo a mi Pero- hermana, un bandita Sí. presente en Sana Muerte y como su padre, digamos, no sé. Sí, su entidad. Su identidad, claro. Y Sana Muerte. Yo estuve 4 años en pareja con esa mujer y la verdad que si me tengo que poner a pensar, fue una de las épocas más felices de mi vida. Hacía trabajo de lo suyo, ¿viste? Claro. Había que despachar en mar, despachar en río, Sí, ahora se me distintas cosas y me acuerdo que yo me había transformado, además de ser el marido, en una especie de chofer, porque estaba todo pago. La lista de materiales en el presupuesto Sí, incluía llevarlo, despacharlo, esto, lo otro. Hemos pasado fines de semana en la copa. Sí. Pero no es como la gente cree que son todos borrachines y ese tipo de cosas. No creo.
también. Tenés que ver dónde caer. Porque por ahí algunos creen también en el sentido de por ahí, vos como estabas adentro no te lastimaban a vos, Claro. lastiman a otra gente. Es como todo. Y sí, igual también como decís, tenés que ver dónde caer. Hay iglesias que sí son Sí, y hay iglesias que no son. que no son. Yo he visto cada chanta con eso de la umbanda, se le caían los hilos, pero Y bueno. bueno, Y he visto tipos serios que. Si vos vas a un lugar, ¿no? Buscando un poco de paz en tu alma, porque te has hecho pelota económicamente, te dejó tu mujer, no sé, estás destruido en todos los aspectos. No puede venir uno y decirte, bueno, dale, tráeme 100 lucas y te voy a empezar a curar. ¿No te querés que la saque? ¿Qué querés que encima? Todo empieza por la caridad y la luz. O sea, primero te voy a poner de pie y después vos sabrás. Creo que es así. y sí, En todo, en cualquier fe. creo que sí, porque por fe somos algo. Creo que en cualquier fe es así. Sí. Vos vas a la Si iglesia. vas a la iglesia y no es un cambio tuyo en una iglesia, te va a decir, me voy. Sigo igual. O sea, si vos vas todo hecho pelota y lo primero que te piden es plata, Y está mal. no tengo. Claro, ¿qué querés? ¿Que encima vayas a robar? No tengo. Y si por algo ir acá. No, pero. Sí. Bueno, yo gracias a Dios allá donde fui, como decís vos, he hecho pelota. Y lo que sí, ni un peso me pidieron. No, bueno, ves ahí. No, viste que en la iglesia van todos vestidos, a veces de traje, Sí. de camiseta, ¿no? Sí, tenés Yo que. iba con pantalón deportivo, con jean y una remera deportiva, Y no había drama. no había drama. Ahí en Bermuda y en Ojote, la iglesia. Sí, hasta que empezás a formar parte. Y sí, hasta que te empezás a meter en el río. Porque después ya vos querés ir de camisa. Y Y así, querés pertenecer. claro. Pero por suerte ahí no, en plata nunca me pidieron. Lo que di lo dije de corazón, ¿viste? Para la iglesia y. Pero plata, gracias a Dios, como porque nunca está el chanta en una iglesia, en una umbanda como Sí. decís vos, porque ese nunca falta, el que se quiera aprovechar de la situación de la gente. Porque vos vas a destruir todo esto y te va a decir así, y hay algunos que, como decís no, pero hay algunos que te dicen, bueno, sí, compro, toma la plata y vamos a ver. Sí. El tema es en qué momento te piden la plata, de dónde vas a sacar la plata y qué fin va a tener esa plata. Bueno, mi hermana está en eso, no en Guandí. Está hace unos par de años. Yo tuve una pareja también en banda, pero cuando yo estaba con ella, no estaba en la religión. En eso. Ella no estaba en la religión. No, y después se metió y tuvimos capaz de 8 meses más y ahí nos separamos. Y una vez... ¿Y participaste de la religión? No, de participar así a fondo no. No, pero de ir a una, Sí, una fui. reunión, una sesión. Fui. Y fue medio fulero, medio... No te gustó. medio cagoncito soy. No, está bien. Es porque capaz que llegaron algunas entidades que te dio miedo ver. Claro, exactamente eso pasó, ¿viste? Y bueno, yo sé, en realidad sé todo, porque como te digo, mi hermana está en eso, mi expareja estaba en eso, todo el día con su música que era eso. Sí, punto de religión. Claro. No, yo la verdad que no oculto ninguna etapa de mi vida. No, yo no. Lo que te digo que hice, lo hice y lo que no. Lo de hecho, digo ya está, que ¿no? no hice, no hice. No. Nunca fui un tipo de tener adicciones. Bueno, gracias también yo tampoco, nunca. Igual el alcohol. sé que tengo conductas compulsivas. Y algunos me diagnostican con ataques de ira, pero bueno. Y mi hermana estaba en eso, también sigue en eso ella hoy en día. Y como decís, bueno, yo lo veo desde este punto. A algunas personas como que le hace bien. Sí. Porque vamos a poner, por ejemplo, venís vos, así como dijiste destruido, y te empieza a Me levantar. van a levantar. Pero después te empieza a pedir cosas. Y. Sacrificios, No, eso se llaman obligaciones, es otra cosa. Y también va gente a dañar a otra gente. Sí, Porque por ahí depende voy yo- qué línea de la umbanda maneje. Sí, por ahí voy y le digo, mirá, quiero que
para que el capitán no tenga mal laburo. ¿Qué hacemos? Compra esto, esto y esto. Y yo te estoy dañando a través de ella, vos. Sí. Y porque está esa gente que hace esas cosas. Sí, por supuesto. O es que, mirá, me separé de aquella, quiero volver con aquella y está, te lo amarra de vuelta a vos por Sí. X plata. Siempre Pero yo lo he visto y lo he visto funcionar. Pero no quiere decir que esa pareja se vaya a llevar de 10, ni que vaya No. a tener amor. Simplemente es que no van a poder separarse. nada más. Eso Por ahí están juntos y a los ponchazos. O sea, porque yo, mirá, donde vivíamos era abajo había 2 locales grandes, eran una cinguería, una escalera, subías al primer nivel, ahí era nuestra casa, seguías subiendo por la misma escalera, o sea, sin entrar a la puerta de la casa y salías al templo. Y arriba había como una especie de habitación con sillas tipo sala de espera. No había más, había que bajar, subir sillas de la casa para que se sienten para esperar porque todas iban con el tema de el amarre, esto, lo otro, que se muera la esposa de tal. Esos quilombos de mina, ¿viste? Claro, porque eso todo, no entiendo mucho. Se trabaja a través del diablo la cabecilla de eso, digamos. Sí, o sea, es largo de explicar y tampoco es que sé. Y también como que uno presta su cuerpo. Puedo hablar de mis experiencias y de lo poco que conocía en ese tiempo. Pero bueno, depende con qué línea, según, ¿no? Sí. Según lo que yo Lo que interpreté. necesité. Lo que yo interpreté, que no quiere decir que sea nada. Si vos querés que todo vaya más rápido, tenés que trabajar con el yu. El yu viene de las profundidades. Sí. Y si querés que todo sea más lento o que sea más sano, pero lento, o llegue a un mejor puerto, es con santo. Claro, Y que santo, el trabajo por ahí no te lo agarra. son como si fuera la reina del agua que le decían. Bueno, creo que le decían. he llevado a mi señora a despachar las barcas para Imanjá, Ay, manchala del mar. la del mar, y yo he visto cómo le va dando playa, se va retrocediendo el mar, lo vi yo, y va llevando, yo atrás de ella, llevando los elementos, en un momento se lo doy, lo pone, llega el agua, se lo lleva, se lo lleva, y no es que se hunde, salen los pochoclos, toda la... es como que una mano te lo agarra de abajo y se lo traga, y dice, ahí agarraron el trabajo. Ya está cerrado. Hay que irse de espalda, ella hace su despedida, qué sé yo. Y hay otras veces que ha pasado que pusimos la barca, hizo así, saltó todo, bueno. No quiso No, trabajar. aparentemente no. Pero bueno, son creencias. Son cosas que salen cuando uno habla en obra, charla, viste, así con compañeros, qué sé yo. Yo 4 años de mi vida, la verdad que fueron bastante felices, la verdad que si hago las cuentas, estaba en una época, digo, la humedad. Conocí gente interesante. Tiene que hay gente. Conocí gente interesante de renombre, Y bueno, yo estuve con ella y también tuve una discusión Sí. peleando. Yo era muy fanático de River Ah. y esa era la religión. Y cuando entra, viste, uno nuevo, se vuelve fan. Sí. Y estaba como fanática de la religión. Sí, a los 15 días ya se cree que incorporan, prenden velas. Estaba fanática Lo de he eso. visto tantas veces eso. Y discutimos un día y ¿qué pasó? Ella me empezó ya no íbamos a la ira. Sí. Y empezó a romper las cosas, me rompió las cosas de River. Cuando me rompió las cosas de Le River, tiraste al altar a la vida. sí, el vestido, viste que se pone un Sí, vestido, sí, pollero. el vestido, claro. Y ahí fue. Bueno, y ese fue el tope final y nos separamos. Y ahí me dijo que la cruz. Sí, te va a pasar esto. Sí. Estoy esperando todavía.
miñón, el caño, o sea, lo pondría Los caños van a subir por ahí. acá, y la miñón lo pondría a un costado. Tirala más al ángulo porque quiere que pase desapercibida. Acá. Claro. ¿Cuántos caños suben acá de agua? Y ahí vas a tener bajada de termo, bajada de agua fría de lavadero y cocina, bajada de agua fría de baño, y carga, 4 caños. ¿Eso va a ser vos? ¿O no tenés enterado? En un momento tiró para que le pase presupuesto, después yo hablé porque no quería dejar a gamba a Sergio, me dijo que Sergio tenía otras tareas, pero también habló con Sergio. Claro. O sea, recoge información de Sí. todos lados y después se la da. Le dije, mira, Y nosotros acá tenemos que ir con un caño hacia arriba que acompañen a eso hasta el tanque, para el automático, que a la vez hay que ir hasta la bomba. Y sí, para que me manden la señal. Exactamente. Yo le dije, ¿Eso lo pones con contactor o Sí. con contactor? Para más seguridad. la voy a armar con 24 volt Ah. y que la contactora Fíjate que... que algunos no lo ponen. Nadie lo manda pone. a 220 directo. 220, dura menos el automático, Sí. pero dura. O sea, yo he cambiado automático con... ¿Y nos puede haber una falla arriba y electrificar toda el agua? Bueno, los que trabajan con tanza, que adentro del tanque no hay cables, Sí. esos que son los de la línea fibosa, esos ponele que los acepte que trabajen con 220 porque he hecho instalaciones o cambio, porque vos llegás a una casa y no podés decir, señora, no le hago el trabajo porque esto tendría que estar 24, Sí, no, porque Lo cambiás, ahí no hay riesgo, porque trabajan dos vasitos, Sí, uno sí, que llama y el otro que corta. Correcto. Pero está el automático de bola. En la bollita. Claro, que trabaja con los cables dentro del tanque. Sí, por eso te digo. Ahí ya no que me gusta, cuando- no me gusta mucho. Yo que soy- cuando vacía el tanque, la la bola cae y le manda la contacta. señal. Claro, pero tener los 220 ahí. Adentro de la bolla. Claro. Está hermética la boya, sí, pero Sí, tenés los pero 220. sí, Puede está hermética, pasar. pero un día no va a Claro, y estar. cuando está la boya arriba, baja la bola y Y corta. desconecta. ¿Qué pasa? Son confiables, todo, pero ¿de cuántos automáticos fabrican al mes? No sé, 50, 1000, 100.000. Alguno te va a fallar y tener la corriente adentro del agua. Y ya, abriste la canilla y... Si tenés, no, que siempre vivo va a haber, porque de un lado o el otro va a haber vivo. Sí. Es más, si te pones a armarlo como corresponde, tendrías que tener el corte en el automático, porque no podés mandar corriente directa al motor, o sea, vivo directo al motor. En el automático tenés que cortar, como la luz, el retorno lo corta el vivo. Exactamente. Igual hay algunos que haciendo, cortan el dentro. sí, pero es una ignorancia. Haciendo las cosas bien, hay que poner el cablerito de 24 que contacte y prenda. El contactor y el transformador al lado. Al lado, por eso hay que llevar una línea hasta ahí y ahí armar todo eso se puede. Sí, es lo mejor, el contactor y el transformador al lado. Y más seguridad. Uno se va más tranquilo a dormir a la noche. Sí. Ahora te vuelvo a repetir, si son automáticos que van sobre la tapa del tanque, lo que puede pasar es que se te quede pegado, que no ha pasado que se cortan las tanzas. Sí, pero... He cambiado automático con 10 años de diferencia, pero no tenés corriente adentro del agua. No, Entonces, más que te dure poco no va a pasar. Pero igual ahora ahí te vienen todas las bollitas. Exactamente. Levanta el bracito y La bolsita. tener los cables sumergidos ahí, la verdad que no está bueno. No garantizo. Ahí en el empalme lo tenés afuera igual. Sí, pero la bola conecta la corriente La adentro. corriente adentro. Sí, no, Medio jugado. sí, a mí no me gusta. Por eso nosotros hemos conectado así, nos pedían. Porque el contactor es caro. Sí, no, un laburito de eso. Hoy no sé cuánto debe estar. No, la contactora es cara, pero un laburito de eso tenés que hablar de 200 pesos para arriba. Y nos pedían y no, pero ¿qué forma de achicar el coste? Se ve que a mi vecina le cobraron tanto. Sí, vale, mandar el auto. Porque te lo mandaron directo, le dije. Bueno, no, se puede hacer así. Nosotros no nos hacemos responsable de nadie. No, que en el 99% de los casos. Sí, pero justo por ahí te da Sí,
aquella también. Para la Ah, limpieza. sí, bueno, vamos a ver. Filtrar el disco. Si trae, el tema canaleta, decís vos. Y pongo las cajas. Sí, a ver esta habitación que... Este es el modelo de las cajitas acá. Y sí, apurarla vas a tener que apurar todas. Así que... Sí, ya que estamos acá arriba. Tenés laburo de amurar cajitas. Y acá no va nada. No, Como acá sí, y allá en la punta nomás. sí. ¿Y este qué? Ese se tendría que ir para arriba porque yo no sabía si acá iba a haber línea o si simplemente iba a poner los puentes. Porque me fue cambiando un poco la historia porque quiere combinado de 3 puntos, que a veces con un automático. ¿Para qué 3 puntos? Y que se pueda prender de 3 lados. ¿De dónde me lo quiero poner? Abajo de esta habitación y de aquí. Es un automático de consorcio Sí, sí. con pulsador de timbre. Que dura 15 segundos. 15 segundos. En 15 segundos llegaste acá, apretas de nuevo y después. Lo pondría ya acá, ya abajo, combinación común. Sí, yo haría lo mismo. Si vas a estar ahí, tienes que encarar para acá igual, si quieres bajar la escalera. Sí, yo haría la misma jugada, pero dos combinadas. Que de hecho tengo que hacer. Esta una, abajo. Sí, que esta va a ser la de los 3 puntos. Que es una combinada entre esta y... Claro, acá. Claro, acá. Sí, pero esta común también está combinada. Sí, sí, combinada común, sí. ¿Y esta por qué 3 puntos? ¿A dónde van los otros puntos? Acá. Claro, no, allá. Allá, acá y abajo. Sí, salí de esta habitación a ¿Qué luz prende? una que va a haber acá. Solo la de acá. Por el momento. Y esta con aquella que lo va a prender. ¿La va a ver ahí? Sí. Ahí va. Ya salís allá, prendés acá. Sí. Y después venís acá y prendés acá. Sí, pero. En vez de andar con un. Y acá tenés otra combinación. Para la escalera sí. Tres. Ah, sí. Es un laburito. Un arbolito medio al pepe, digamos. La palita. Voy a hacer la misma jugadita, ya le voy a bajar la cortina Sí. para Tiene más referencia. parece que la cortina es
tirar el láser. El láser. Más cachito más. 3 centímetros. Creo que me fui. Sí. Carajo, ¿no? Sí. La tapa con la caja. Ahí está, más justo imposible me parece, ¿eh? Sí. Sí. Sí, no sé cómo fue, pero. Pero fue. Lo importante es que fue. Sí, ¿verdad? Sí, 10 puntos. Estamos mal. Estamos muy mal. La picada. ¿Cuánto tiene? Y eso que ya ven. Están 18 todavía. Y acá tenemos. Y tenés. Está, pensé que a lo mejor la que se había movido. Vamos a tener que picar. Igual convengamos que estaba muy abajo. Estaban a 10, creo. Estaban a 12. Ah, está muy abajo. Nosotros lo poníamos, lo solíamos poner 30, todos los tomas. Sí, sí. Y la de la. Ya del 1 a 10. Siempre. Es la medida. No. Varíamos igual. Es la medida más o menos aceptable. Por ahí. En la. Y yo puedo ponerlo arriba también, ¿eh? Sí. Aquellos dos. Aquellas dos. Aquellos dos alturas, ¿no? Que estén a nivel entre casca y casca, ¿no? ¿No? ¿Aquellas? Sí. No, no importa. Ahí a donde están nomás, Sí. entre la caja y que queden a nivel las dos. Esa se marcó con él. Le dejaron poca distancia entre una y otra por el tema de que se tocan las tapas, pero bueno.
tengo. Temo por quién fue al baño. Le mandó bolsa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, antes que sacrificar la media, capaz que se van de todos lados. Está chanta. Eso por no pedir. Claro. Yo tengo el papel higiénico. Pedía, zafaba. Pero una rusticidad. Sí. Sí. Talquito, capaz de decirle como talco también. Pues. Te la regalo. Yo. No, ya te pido. Pido auxilio a algún compañero. Sí. La media de última. Sí. Ya fue. Lo mandaron con bolsa de cemento, ¿no? Sí. No. Tengo una leve sospecha de que fue Fabio. Que te vayas, No me cierra otro personaje. No puede ser porque que no va a pedir a nadie. No, Sergio no tiene ese perfil. No. Y el otro. Tenés un poquito de papel higiénico. Al otro le falta guantes. El otro le faltan guantes de látex para revocar. Parece un cirujano, así que olvídate, no. No, fue Fabio. Fabio, ese caño va a hinchar. ¿Cuál palo? Sí, ese es porque antes alimentaba los tomates. Claro. A los circuitos mezclados va. Los dos van a hinchar. Ninguno de los dos sirve. Uno era de TV. Corte y cortesía, ¿no? Sí. Un poquito más y lo bajamos la cola. ¿Trabajaste con esas cosas, ¿Con? con caños así? ¿Rígido? Sí. Cuando yo empecé a laburar, se laburaba con eso. Ah, hace mucho entonces. Sí. Después salieron los de plástico, que eran como decir, ah, bueno, ahora hicieron las Otro cosas, sí. las cosas para maricones, así decíamos. Ah. Y ahora lo de corrugado, entonces ¿para qué Sí, soy? bueno. Corrugado estuvo hace muchos años, pero no se ponía, se armaba todo así. Yo lo hago por una sola vez con esto, pero que hicimos todo por fuera. Por fuera. Y le mandamos todo de esto. Un de cabeza era para doblar los caños. Doblar los caños, Ese era el... con resorte. No, nosotros teníamos una dobladora. Bueno, ahora sea más evolucionado. Sí. Bueno, pero fue hace poco, hace 2 años. Claro, por eso. Le poníamos la dobladora, Sí, le da. pero igual era un dolor de cabeza. Nada, y yo los curvaba con un resorte en la rodilla. Que es el La mismo rodilla. resorte de hidrobrón. Para caña de hidrobrón. Sí, y rodilla. Y rodilla. O algunos lo llenaban de arena. me contaban a mí. Pero yo laburé con eso, que te lo llenaban de arena. Dolor de cabeza. No, se armaba en una habitación en una semana. Llenaba el cañito, sí. doblaba, lo vaciaba, soplaba. Llenaba otro cañito. No le había dado justo, lo llenaba de nuevo. Claro, porque le tenés...
Bueno, eso es lo que pasaba. Nosotros metíamos una dobladora, la doblabas así, Sí, lo sacabas, lo presentabas. le falta un poquito más, Sí. y así. Imagínate con arena. Ah, yo cuando arranqué a laburar con esto estaba aprobado el cable de 3 milímetros. Oh. Lindo laburito era, ¿no? Sí, era otra cosa. Lo mismo que la plomería. Ah, a ese sí era plomería, todo a plomo era. Todo plomo, sí. Los plomeros habrán dicho como vos, esto para maricona, habrán dicho. Sí, padre, es que lo plomé. Y ahora están contentos. Porque ahora acelerás la plomería. Sí, en la plomería, bueno, no tanto, pero en el gas, Bueno, más como piña. Lo que pasa es que no me gusta. a este le están ganando trucha, ¿Eh? cagando. Ahora sí no. ¿No te entra el disco ahí? No. Ahora sí. El arte del abollamiento. Esa nunca falla. Y este ancha. Bueno, siendo optimistas, la semana que viene podemos estar tirando los cables. Sí, si Dios quiere, sí. Lunes. Hay que amurar incluso hasta los caños que van para el primario. Están sueltos. ¿Están todos sueltos? Sí, sí. Ah, pensé que estaban. No, lo hicieron pasar los ahí. Ya listo, parado. Ahí tendría que andar. Yo creo que sí. Este ancho un poquitito. Un poquitito. Ay, Dios. Respiramos polvo todo el día. Sí. Ahora sí. Ahora sí va. Sí. Sube uno al toma de acá arriba Sí. y se comunica con este. Sí. Nada más. Nada más. Y después sale para allá, para el entretecho. Ah, pero estoy acá arriba, ya sale para allá. Sí, sí, sí. No sé, no me acuerdo si me habían dejado el paso. Ah, a ver. Va a ser un lindo laburo para
va a ser la parte complicada. El cableado también medio... Cambiado es tranqui. Sí, Si los caños también puestos, bien lubricados. un poquito de silicona, Claro, vaselina esa. sí, bien también. Ya. El tema es ahí arriba. Sí, Qué imagínate que jugada arriba de armo, porque se cree que. trae ese botella. Sí, no sé. Por lo menos tengo que abrir dos ventanas ahí, Y sí, una en cada extremo y laburamos, 40 por 40, bueno, Sí, para que... aunque sea, mirá. Sí, a tacto. Y si no, Olvidate también. Olvidate. Bueno, una menos. Listo. ¿Me dejaba? un poquito de material. Sí. ¿Qué va a hacer yo? No, no, no. ¿Seguro? Yo tiro las piernas. Dale, junto las piedras. Se te cayó el lado.
¿Está de buen humor o Sí, me parece que ahí más o menos. está más o menos? Bueno, ahora se va a pudrir el todo. Entonces. Ahora se va a poner. Se va a poner del todo, Sí, dijo. olvidar. Me parece que no trajo disco, nada. ¿No trajo disco? Bueno. ¿No trajo disco? Vamos a escuchar casero.
Le ponemos el caño y la Los muramos. cañitos, sí. La muramos. Y me atrapo que ese Sí, salió para el otro lado. salió. Bueno, vamos a tener que ir para abajo. Ahí después hay que poner una cajita que va a salir justo donde tenemos el paso de caño. Allá. Claro, sí. O si lo querés agarrar en medio, a una cajita, eso va a tirar. La cajita tirada lo más arriba que pueda. Claro. Y después que salga un cañito al lado del tirante y que muera del tirante. Acá. Claro. O sea, llevarlo hasta el lado del tirante, no así. Que muera de ese lado. Que quede ahí. Pero vamos a pintar para que no. Y va a ser para. Tenemos la bañería ahí. Y ahora la vamos a echar. No, voy a pasar por el caño. La línea que llega allá. Llega. Creo que sí, porque lo tomas. Ahí va prácticamente nada, Ricardo. Está adentro. Entre el caño, casi en la faja no te cae. Y la caja la ponemos en el centro de la pared. En el centro de la pared y se lleva un poquito para arriba. Sí. Exacto. Eso era lo único que faltaba, pero esa losita iba a estar, ahora ya no va a estar. Fuera. Fuera. Claro, me podés laburar cómodo. Pero igual no creo que sea inmediato eso, que huele. Este igual dejo acá porque Sí. trae el disco. Hay que seguir. Tengo más y corta hierro, no por la tela. Hay que seguir si trae el disco. Mañana estamos jueves. Si mañana armamos lo de la escalera, Bueno, la el escalera. viernes van a quedar los detalles Sí, porque si trae el disco yo ya liquido Sí. la pieza del fondo. del fondo. Y esta. La liquidamos a la cosa. Sí, ya queda. Material aire. Sí, que lo marque. Pero aquella. Pero está todo para ir por cualquier lado prácticamente. La principal está. Ah. Si trajo el disco queda liquidado hoy. Sí, ahora. Y acá ya está liquidado, tengo que falta poner la caña nomás. No. Y esas dos cajas acá arriba que pongo con la escalera y ya pongo Ya las la dos pones, arriba. sí. Las dos arriba y los dos caños que se vayan por allá adentro. Siempre, claro, siempre cuando te parece sospechoso, mandate o al tablero o al entretecho ese. El entretecho. Porque de ahí puedo hacer cualquier jugada. Después ahí la mañana. Claro, Y acá este es el que no entendí, te iba a preguntar bien. La luz. sí. O Queda sea, queda cañito ahí. arriba. Y acá baja. Sí. Y se y va acá a aquella caja. A Aquella la- caja. a esta, la acá. Sí. Aquella caja va para arriba. Esto tiene que subir al Sí. techo. Y de ahí vengo acá. Ah, entonces esta acá falta esta canaleta al entretecho. O ya tiene esta canaleta. No, tiene que estar.
tenía que marcar todo así, acá. Y los toma aquello, ¿cómo lo voy a alimentar? Vengo por acá con este. Y bajar. Lo alimentas ahí. Ahí. ¿Y ese, el que sube, qué es? Toma de aire. Toma dedicado de aire. Ah, ya viene un caño especial de aire. Sí. ¿Cómo lo trae ese caño? Para tocarlo. Sí, y acá cómo lo lleva. Ahí para arriba. La canaleta hay que hacer igual. No, ahí sí. Si querés evitar el que vayan todos por acá, porque va a ser difícil, sí. Sí, vale. Mira, el cañón este es chiquito. Acá puede pasar el de Iluminación y y acá le hacemos dos caños. Dos caños para arriba, sí. Toma y aire, ¿no? Toma y aire. Y de ahí que baja para allá. Exacto. Porque acá esta huele se hace una pared, ¿no? Esta vuela y se hace una pared. Vale, cuando la pared pasa por un caño. Claro, total. Sí, si andás con tiempo, hacete esta canaleta y tirás caño para arriba y ya quedaríamos abastecidos prácticamente con dos opciones para todo. Con dos opciones para todo. Y acá ya estaría también después. Después sí, con esto. Aquí tengo que pasar a la tarde acá. Porque ahora vamos las cajas. Vamos, que estoy ahora. A la tarde tengo cosas para hacer. Exacto. Hacé tranquilo. Bueno, gente, vamos cerrando estas 2 horitas de obra en tiempo real. De hecho, voy a dejar que llegue, obviamente, a las 2 horas. Pero bueno, nada. Un saludo a todos y nos vemos esta noche o en otro video durante el día. Vámonos. Para que limpio bien. Andá bajando todo que dejo todo acá en... ¿Tenés una trincheta, boluda? No, la traje y las usaron. Mañana voy a traer más. Pero bueno, vamos a tener que utilizar cuchillos, una sierrita.
Parece que me está perdiendo nafta la motora. Ah. Parece que se pinchó el tanque. Mucho no es, pero... Ya estamos cerca.